Sí. Sí, lo vamos a seguir charlando después si quieren, al final del programa. Y lo metimos en un baile de movida, Silvio. Y todavía, bueno, por lo menos él todavía no está cobrando porque no ha asumido. Silvio Garbolino es presidente comunal electo. Pero la pregunta es de movida y obligatoria. ¿En cuánto te vas a fijar el salario? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Les debo ser sincero, desconozco totalmente el salario que cobra el presidente comunal de Melincue. ¿Pero lo podés subir o lo podés bajar? Puede hacer lo que quiera como presidente comunal una vez que asumís. Obviamente creo que concuerdo con vos en que creo que debería modificarse eso de que la carta orgánica, creo que nombraste lo de la carta. De comuna, sí. Exacto. Me parece que ahí está la cuestión en que a lo mejor no tenga que tener las facultades de manejarse desde uno mismo el sueldo. En realidad yo creo que esto no lo hice obviamente por el sueldo, porque por mi trabajo y mi profesión debo decir que gano muy bien y te vuelvo a decir... Empleado bancario con antigüedad. Exactamente. Tienen buenos convenios colectivos. Totalmente. De trabajo. O sea que esto no lo hice por el sueldo y es más, te vuelvo a decir, desconozco lo que gana. Concuerdo con vos en que creo que no debería tener la facultad el propio presidente comunal en fijarse el sueldo, pero bueno, obviamente que veré en el momento que me toque asumir y a ver cuánto es, cómo es, y en realidad no pretendo, digamos, ganar mucho más de lo que en realidad gano en mi vida normal, por así decirlo, ya que aparte de esto también, ojo, que demanda algunos compromisos y algunos gastos que supongo que si no lo reconoce la comuna tienen que salir del propio porque digo, a Silvio Garbolino hasta hace unos meses vos venías caminando por la calle y nadie te va a decir, Silvio, me ayudá porque tengo que comprar un remedio, o viajar a un remis, y ahora te va a empezar a pasar, digamos. Totalmente. Y como dice Mauro, vos lo podés, digamos, lo puede cubrir la comuna, pero hay momentos donde se acabó la billetera. Tenés que sacar y tenés que hacerte cargo. Totalmente. Y son cuestiones que también... sin ser presidente comunal, obviamente... Ya te está pasando, digamos. Me está pasando, sin duda. ¿Te tomás licencia sin cosa de sueldo en el banco? Sí, a partir del 10 de diciembre tomo 2 años de licencia por lo que dura el periodo, y en un caso de que puede haber alguna o no reelección, se puede volver a renovar. Siempre son 2 años, que es lo que dura el periodo, digamos, de mandato. ¿Qué pasó? ¿Qué análisis haces con respecto a los resultados del 16 de junio? Porque parecía, según los datos de la primaria, una elección de 3. Vos, Rébora y Oscar Pernigotti. Y Pernigotti terminó cayendo terriblemente y Rébora terminó muy cerca tuyo, a poquito más de 20 votos de distancia nada más. Sí, 28 votos de distancia. En realidad la lectura que nosotros hacemos, obviamente... otros harán otra lectura. Nosotros hicimos una reunión para analizar cómo habían sido las elecciones nuestras, muy conforme, porque en realidad yo soy un candidato nuevo, un candidato que muchos se colgaban de que no era del pueblo, si bien hace 28 años que estoy en Melincue, digamos, ese fue un poco el lema de la vereda enfrente, que yo no era nacido en Melincue. Entonces iba a ser una campaña dura, iba a ser una elección difícil con 2 respetables ex mandatarios de Melincue, y que en la última semana el run run de la calle decía de que obviamente se habían unificado y que algunos otros partícipes políticos, algunos digamos presidentes comunales que alguna vez fueron de Melincue, otros que han querido ser y no pudieron, todos se unieron, digamos, en contra de nuestro Frente para el Cambio. Si analizamos ese panorama, creo que tuvimos una victoria extraordinaria porque tuvimos que enfrentar prácticamente a todos y a todos les pudimos ganar. ¿Vos decís que Pernigotti terminó mandando a su gente, o al menos un grupo de confianza, a que vote a Rébora? Yo soy un convencido que los votos no se transfieren. Nadie puede ir a decirle a una persona que tiene que ir a votar a otra. Pero todo político maneja una determinada cantidad de votos. Totalmente de acuerdo. Y en eso es donde nos basamos o en análisis que hacemos, teniendo en cuenta que además ambas, digamos, canales políticos trabajaron para un mismo partido a nivel provincial, que era el actual y el electo gobernador Perotti. O sea que evidentemente había un convenio o una fuerza para trabajar juntos en contra del Frente Nuestro. ¿Cuáles son las prioridades a partir del 10 de diciembre? ¿Cuáles son
las cuestiones que pones en agenda como fundamentales para arrancar tu gestión? Nosotros creo que vamos a potenciar fuerte lo que Andrés hizo también, que fue el orden. Nosotros lo llamamos a Andrés que fue el piloto de la tormenta, del peor desastre hídrico que hemos tenido que vivir, o uno de los peores desastres que hubo en Melincue en cuanto a lo hídrico. Potenciaremos todo lo que se hizo bien en cuanto a las obras hídricas que están en marcha, para que se terminen, para que se culminen, para que dar tranquilidad al vecino de Melincue. Pero obviamente nosotros en la recorrida del casa por casa que hicimos, vimos que debemos estar muy fuerte, pero muy fuerte, y trabajar como prioridad número 1 en la generación de nuevos puestos de trabajo para Melincue y en lo que es los planes de vivienda. Creo que son dos demandas fundamentales para que el vecino de Melincue vuelva a tener la dignidad del trabajo, del ingreso, del no tener que estar pidiendo o haciéndole asistencia social, que incluso termina siendo una carga y un compromiso muy alto y muy costoso para la comuna. Por ahí si somos inteligentes y creamos puestos de trabajo, descomprimimos ese gasto mensual en asistencia social, dignificamos a la persona, y obviamente en la tranquilidad de darle que la gente, más que un alquiler, pague su propia casa. Creo que es fundamental. Y en este contexto, a nivel nacional, de crisis, de este 2019 que va, se pierde un empleo cada 2 minutos, ¿no? ¿Cómo hacer para generar empleo en Melincue? En realidad, casualmente el martes estoy viajando a la ciudad de Santa Fe para reunirme con el ministro de Trabajo y para traer todo lo que sea planes y proyectos de propuesta de microemprendimiento, de cooperativas, de fomentar el cooperativismo otra vez, y sobre todo de hacer cursos de capacitación para la gente del pueblo. Si vamos a los lugares chicos, se perdieron los oficios. Prácticamente vos buscás un carpintero, un gasista, un electricista a domicilio y prácticamente no existen. Bueno, la idea es un poco eso, es traer ese tipo de capacitaciones que, aparte de capacitar incluso al propio personal de la comuna, que les sirva como una herramienta de trabajo para muchas de las otras personas que no encuentran una salida laboral. El tema turismo, después de que pasaron las urgencias más importantes, volvió a estar en agenda, pero en ese camino también se encontraron con una dificultad que suele darse, que es esta vida. La laguna es un ojo de agua que está vivo, ¿no? Y que va cambiando su dinámica, no es algo que está siempre igual y constante. Y este año, por ejemplo, hubo una disminución muy importante en la pesca. ¿Cómo se hace para generar un proyecto que trascienda, digamos, si hay pique o no hay pique en la laguna? Y digo, ahí pensando en la oportunidad de desarrollar trabajo. Seguro, para nosotros fue un golpe duro este año de no haber tenido la época de pesca a full como se tuvo en años anteriores, porque se ven afectados distintas partes de la economía del pueblo, tanto lo que son las cabañas, la hotelería, incluso el mismo negocio, la carnicería, claro, el almacén, todo lo que genera la pesca alrededor. Por eso ya se están estudiando políticas, incluso ya se hizo un intento de resiembra del pejerrey. Nosotros vamos a trabajar mucho en eso con las personas que queremos, que son aquellas que viven incluso de la pesca. Llamaremos a reunión a todos aquellos que tengan embarcaciones, aquellos que venden la carnada, que son los que realmente viven el día a día y saben, porque yo en realidad creo que uno debe ser inteligente y no creerse que sabe todo. En realidad yo voy a tener que llamar y arrimar a mí gente que tenga el conocimiento, obviamente que tiene mucho más conocimiento que yo sobre el tema, y le buscaremos entre todos la solución para volver a resurgir a Melincue y ponerlo dentro del, como siempre digo, dentro del marco turístico provincial. Silvio, se hizo un estudio muy importante donde se dio un diagnóstico de la laguna y se abordaron estas cuestiones y otras. ¿Qué tomás de ese estudio, pensando también, digamos, en tu gestión, de esa información que le brindaron estos profesionales que han venido y demás? ¿Qué cosas tomás como
para proyectar y para saber dónde rumbear el destino de la laguna y cómo interactuar con la laguna, ¿no? Sí, en realidad lo que nos sorprendimos todos en la cantidad, en la variedad de la presencia de distintas especies de peces que existen hoy en la laguna. Antes creíamos que primero que no había peces, después creíamos que solo había pejerrey y en definitiva había 10 o 12 especies distintas. Entonces creo que obviamente la laguna fue cambiando como fue cambiando la vida del habitante de Melingüe. Y obviamente que se ha hecho un estudio muy serio, muy costoso, con 3 universidades y biólogos unidos y unificando el trabajo. Gracias a Dios se llegó a determinar, porque la preocupación grande era que se decía que el pejerrey estaba enfermo en un momento, y bueno, gracias a ese estudio digamos, determinó que en realidad es una bacteria que no lo afecta, digamos, para el consumo humano, pero bueno, por ahí se crearon también campañas, obviamente que y esto ya no lo puedo modificar yo, o sea, por ahí se cuelgan y salen a decir de que o se salió a hacer una campaña sucia en que no se podía pescar más en Melingüe porque el pescado no servía, y en realidad no es así. Creo que no podemos discutir. ¿De dónde se hizo esa campaña? Y hubo algún run ahí donde primero espantó un poco al pescador, porque encontraba un pescado en no muy buenas condiciones, que obviamente a la vista no es estéticamente, por así decirle, el mejor, pero digamos, sumado a que después no había salida de pescado, bueno, terminó la debacle digamos, de esta temporada de pesca, que fue un fracaso total. Claro. En relación al tema hídrico, que es también otro de los temas con los que convive Melingüe a lo largo de su historia, con momentos de mayor tranquilidad y con momentos de mucha tempestad, podríamos decir. En base a estas obras que se han hecho, en base a todo esto que se ha logrado recientemente a partir de un problema muy importante que tuvieron, ¿pensás que ahora hay una cierta tranquilidad para poder encarar este tipo de proyectos, para poder planificar sobre la localidad, porque esa problemática está más o menos contenida? Yo creo que sí, que sin dudas, con la capacidad de bombeo de las 2 nuevas estaciones que se van a poner en marcha, con el alteo del canal Sanurbano, que a nosotros, o sea, era una obra fundamental, lo explico siempre, todo lo que es el agua que va desde Firmat, la Blanqueada, toda la zona, a nosotros en aquella vez de las inundaciones nos ingresaron 1,20 metros más de agua de lo normal que tiró esta zona. Teniendo ese alteo, a nosotros nos garantiza que esa agua no vaya a entrar, sumado al estudio que queremos hacer, o que estamos incluso planificando, que se llama el 6S, donde retardaríamos, por otro lado, la entrada de agua a la laguna. Creo que nos da las garantías totales de que nunca más vamos a volver a sufrir, digamos, tempestades como las que tuvimos que sufrir. Siempre manteniendo en resguardo y no olvidándonos que también alguna vez, ¿por qué no?, puede llegar a salir el soñado canal por gravedad. Silvio, gracias por citarnos y en algún momento la seguimos. Gracias a ustedes por invitarme. Y el 11 te preguntamos cuánto es tu salario. Te vamos a llamar, obviamente, claro que sí. Gracias. Pausa comercial y ya seguimos con más.